Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. En los confines más remotos del desierto de Judea, donde el silencio se hace más denso que la arena y la soledad pinta paisajes de infinita desolación, emergió una figura que no solo cambiaría el destino espiritual de la humanidad, sino que desgarraría los velos de la tradición religiosa con la fuerza de un huracán profético. Juan el Bautista no era un hombre ordinario. Era un guerrero espiritual, un mensajero revolucionario que se convertiría en el punto de inflexión más dramático entre dos eras completamente distintas. La historia de su nacimiento ya era un presagio de lo extraordinario. Zacarías, un venerable sacerdote del templo de Jerusalén, e Isabel, una mujer que había sido condenada por la sociedad a la esterilidad durante décadas, fueron elegidos por un designio divino para traer al mundo a un hijo que no sería como ningún otro. No era simplemente un nacimiento. Era la concreción de una promesa profética que había sido susurrada por los antiguos profetas, una señal de que algo completamente disruptivo estaba por acontecer. Los misterios de un nacimiento anunciado. La concepción de Juan fue un milagro que desafió todas las leyes naturales. Zacarías, cumpliendo su turno en el templo, recibió la visita del ángel Gabriel, quien le anunció que tendría un hijo a pesar de la avanzada edad de él y la esterilidad de su esposa. La incredulidad de Zacarías lo llevó a perder temporalmente el habla, un silencio profético que marcaría el inicio de un camino extraordinario. Cuando Isabel quedó embarazada, el ambiente era de expectativa y misterio. Las mujeres de su comunidad murmuraban sobre el milagro, recordando las antiguas historias de nacimientos prodigiosos en la tradición de los patriarcas. Pero Juan sería diferente. No vendría a continuar una tradición, vendría a transformarla por completo. El desierto, escuela de transformación espiritual. El desierto no sería solo un lugar geográfico para Juan. Sería su escuela espiritual, su hogar existencial, su púlpito más sagrado. Rechazó deliberadamente la comodidad de las ciudades amuralladas, despreció la seguridad de los templos religiosos y eligió la dureza de la tierra árida, donde cada amanecer era una batalla de supervivencia y cada atardecer una prueba de resistencia espiritual. Su apariencia física era tan impactante como su mensaje interior. Ropas de pelo de camello que raspaban la piel, un cinturón de cuero que podría recordar a los profetas más antiguos, una imagen que no solo desafiaba las convenciones, sino que gritaba una ruptura total con lo establecido. No era un predicador de salón. Era un profeta del desierto, un hombre que había renunciado a toda comodidad terrenal. La dieta de un profeta, desapego y ascetismo. La dieta de Juan era un manifiesto viviente de su desapego. Langostas y miel silvestre. No era un hombre de lujos, era una asceta radical que hacía de cada bocado un acto de desprendimiento. No comía para vivir, sino que vivía para una misión que lo trascendía completamente. Cada insecto que devoraba, cada gota de miel silvestre, era un recordatorio de su compromiso absoluto con un mensaje que cambiaría la historia. La voz que desgarró los cielos. Cuando Juan comenzó a predicar, su voz no era un murmullo. Era un trueno profético que hendía los cielos de la religiosidad establecida. No venía a negociar, no venía a contemporizar. Venía a desgarrar los velos de la hipocresía religiosa. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, proclamaba con una intensidad que hacía temblar no solo los oídos, sino las conciencias más dormidas. El río Jordán, epicentro de una revolución espiritual. El río Jordán se transformó en algo más que un accidente geográfico. Se convirtió en el epicentro de una revolución espiritual. No era un río cualquiera. Era el lugar donde la purificación tomaba un significado completamente nuevo. Su bautismo no era un ritual superficial. Era una inmersión total, un acto de muerte simbólica a la vieja vida y un nacimiento radical a una existencia completamente transformada. La convocatoria de un profeta.
multitudes comenzaron a acudir a él. Y no discriminaba. Soldados curtidos en batalla, campesinos con las manos ásperas, recaudadores de impuestos marginados, fariseos con sus túnicas impecables. Todos buscaban algo que sus rituales tradicionales jamás les habían podido ofrecer, una transformación radical, una conexión auténtica y descarnada con lo divino. Confrontación con el poder religioso. Su predicación no conocía diplomacias ni medias tintas. A los líderes religiosos los enfrentaba con una brutalidad profética que desafiaba toda convención establecida. Y generación de víboras, les gritaba, desenmascarando su hipocresía, su religiosidad vacía que se quedaba en lo externo sin tocar la profundidad del corazón humano. Las profecías revolucionarias, anuncios de una nueva era. Juan no era simplemente un predicador. Era un profeta visionario cuyas predicciones sacudirían los cimientos de la espiritualidad de su época. Sus profecías representaban un terremoto espiritual que anunciaba transformaciones radicales. La profecía del Mesías. Su profecía más trascendental era el anuncio de la inminente llegada del Mesías. Con una certeza absoluta proclamaba, viene tras de mí uno más poderoso que yo, al que no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. No era un simple comentario, era un anuncio revolucionario de un cambio espiritual inminente. Cuando Jesús se acercó para ser bautizado, Juan reconoció instantáneamente el cumplimiento de su propia profecía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, declaró, marcando el punto de inflexión más dramático de su ministerio profético. Profecía de transformación espiritual. Juan profetizaba un juicio que no sería un castigo, sino una purificación radical. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, proclamaba, sugiriendo una transformación profunda de la espiritualidad. El bautismo de fuego y espíritu. Una de sus profecías más impactantes era sobre un bautismo que superaría cualquier ritual tradicional. Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego, anunciaba, anticipando una revolución espiritual sin precedentes. Advertencia profética. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, proclamaba, sugiriendo que las estructuras religiosas superficiales serían completamente removidas. No era una amenaza, era una declaración de una transformación inevitable. Cumplimiento profético. Lo extraordinario de sus profecías era que Juan mismo era consciente de que su rol era preparatorio. No buscaba glorificarse, sino señalar el camino para algo mucho más grande. Cada palabra, cada proclamación, era un paso en el camino de una revolución espiritual que cambiaría el curso de la historia humana. El encuentro con Jesús, un momento divino. El momento cumbre llegaría cuando Jesús se acercó para ser bautizado. En ese instante, Juan reconoció algo sobrenatural. Yo necesito ser bautizado por ti, dijo, revelando que estaba ante algo más que un hombre común. Fue él quien señaló a Jesús como el Cordero de Dios, preparando el terreno para una revolución espiritual sin precedentes. El precio de la verdad, martirio y sacrificio. Pero la verdad tiene un precio. Y Juan lo pagaría con su vida. No temió confrontar al poder político. Criticó abiertamente al rey Herodes por su inmoralidad, específicamente por tomar como esposa a Herodías, la esposa de su hermano. Su valentía lo llevó a la cárcel, donde su destino final sería aún más trágico, la decapitación. Legado imperecedero. La muerte de Juan no fue un final. Fue un punto de inicio en una historia más grande. Su vida fue como una antorcha que iluminaba caminos, preparando el terreno para una transformación que cambiaría el curso de la historia espiritual para siempre. En la vastedad del desierto, con su voz que clamaba sin cesar, Juan el Bautista representó más que un profeta. Fue el puente entre dos eras, el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero en reconocer la llegada de una nueva era. Su legado no es solo histórico. Es una invitación permanente a la transformación.
Nos desafía a salir de lo cómodo, a confrontar lo establecido, a buscar una conexión más profunda con lo divino. Juan el Bautista no fue un hombre. Fue un terremoto espiritual que sacudió los cimientos de una época, preparando el terreno para un mensaje de esperanza, redención y transformación radical que resonaría por siglos. Cada historia de la Biblia nos deja una enseñanza, un mensaje que trasciende el tiempo y llega hasta nuestro corazón. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y te haya inspirado a conocer mejor los libros de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Conexión Divina para seguir descubriendo más relatos fascinantes. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y qué otras narraciones te gustarían ver en el canal. Nos encanta leerte. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.